Buenos días. Descubrimientos como la electricidad, pues no sería justo adjudicárselos a una sola persona, ya que fueron muchas personas durante muchos siglos quien pusieron su granito de arena. Uno de ellos que puso bastante más fue Michael Faraday, quien nació en un día como hoy de 1791 en Newington, al sur de Londres. Tercero de 4 hijos, su padre era herrador de caballos y su madre campesina, muy pobres pero muy religiosos. Pertenecían a la iglesia de los Andemanianos, secta protestante fundamentalista cuya base doctrinal era la creencia literal en las Sagradas Escrituras, cuyas normas básicas de conducta eran el amor a Dios y un alto sentido de la comunidad. Ambas condiciones acompañaron a Michael durante toda su vida. Además, asistir a las charlas de los domingos era un mandato sagrado. A los 4 años de edad, sus padres se vieron obligados a regresar a Londres. Michael entró a estudiar a una escuela pública, pero duró muy poco tiempo, ya que apenas tuvo tiempo de aprender a leer y escribir y algo de aritmética, un incidente banal por el que sus padres lo retiraron. Después de un tiempo de andar vagabundeando, entró como recadero a una librería cercana. Allí permaneció más bien poco tiempo hasta que le pidió al dueño que le dejara aprender a encuadernar. Teniendo los libros científicos a su disposición, comenzó a leer. Sin embargo, si creía al pie de la letra lo que decía la Biblia, con respecto a lo que leía no era así. Siempre tenía dudas al respecto. Un día, un cliente llevó a que le encuadernaran de nuevo un ejemplar de la Enciclopedia Británica. Lo comenzó a leerla y pudo encontrar allí que la electricidad era un fenómeno que se conocía desde hacía tiempos, pero que no se sabía exactamente de lo que se trataba. Esto motivó a Michael a descubrir de qué se trataba, pues al conocer este fenómeno se podría conocer mejor el poder de Dios. Animado con esta idea, le pidió a Ribot, el dueño de la librería, que le dejara un espacio donde pudiera realizar experimentos. Este no tuvo ningún inconveniente en proporcionárselo, y allí comenzó a hacer lo que veía en los libros. Igualmente, en otro libro aprendió que para ser inteligente se necesitaba asistir a conferencias, tomar apuntes y discutir sobre problemas científicos. Pero asistir a las conferencias le podía resultar carísimo, pues los científicos de esas épocas, una de las formas que tenían para subvencionarse era justamente dando charlas. La figura del momento era Humphry Davy, quien gracias a sus experimentos en electrólisis había logrado buena fama. El precio de la entrada no estaba al alcance de Michael, así que le tocó conformarse con ir donde un profesor que los miércoles, por un chelín, daba una serie de charlas al respecto. Anotaba juiciosamente cuanto éste decía y luego se dedicaba a realizar los experimentos que había escuchado. En una ocasión, un parroquiano le vio el cuaderno y le pidió que se lo prestara. Al devolvérselo, en su interior habían 4 entradas para las conferencias de Davy. Naturalmente, Faraday estaba gozoso. ¿Pero qué era eso de la electricidad? Todo este concepto se inició muchos siglos antes con una piedra, la piedra imán, proveniente de Magnesia. Tales de Mileto encontró que esta piedra atraía pedazos de metal. Igualmente sabía que el ámbar, una savia fosilizada, si se la frotaba con lana, también podía atraer algunas sustancias. Pero lo que más atraía sobre todo era la gravedad. Eran las 3 fuerzas que se conocían y que pudieran ser distintas manifestaciones de una sola fuerza. Sin embargo, Aristóteles no le prestó mayor atención a las 2 primeras. Le preocupaba la tendencia natural de los cuerpos sólidos de dirigirse hacia el suelo, la gravedad de los sólidos frente a la levedad de los gases. De ahí su nombre. Solo hasta 1581 nuevamente vuelve a surgir la inquietud, cuando el médico William Gilbert cogía todo lo que encontraba, esmeralda, cera fundida, azufre, y lo frotaba con otras sustancias. Descubrió que el poder del ámbar se encontraba en otros cuerpos. Era tan universal como la gravedad, y por ello había que ponerle un nombre. Lo llamó electricidad, de electrón, que en griego significa ámbar. Igualmente trabajó con la piedra imán y encontró que tenía 2 extremos. Los llamó el polo norte y el polo sur. Observó que la aguja imantada de la brújula se dirigía siempre hacia el norte, por lo que llegó a la conclusión de que la Tierra era un imán gigantesco. Todo esto lo escribe en el libro sobre el imán y los cuerpos magnéticos y sobre el gran imán de la Tierra, en resumen, Magnete, publicada en Londres en 1600.
aparece por primera vez el término método científico, que sería la suma de especulación con experimentación. Informó también que los cuerpos pueden ser conductores o aislantes. Inventó el electroscopio, aparato que sirve para saber si un cuerpo tiene carga eléctrica. Encontró que estos dos polos, si eran de la misma afinidad, se repelían y si eran de diferente afinidad, se atraían. Esto también fue encontrado con las cargas eléctricas. Para la gravedad, Newton solo pudo comprobar que lo único que hacía era atraer. Años más tarde, Volta encontró que podía generar electricidad amontonando discos de cobre y zinc, y en la mitad les ponía un cartón con agua salada, de ahí el nombre de pilas. Luego lo hizo en forma horizontal con copas de agua salada, le adjuntó los discos y igualmente obtuvo electricidad. Envió estos experimentos al presidente de la Real Sociedad. Este lo pasó a unos ingenieros, quienes comprobaron que era cierto, pero les dio por meter los discos en el agua y se dieron cuenta que el agua burbujeaba. Pensaron que la electricidad descomponía el agua y por eso a ese fenómeno lo llamaron electrólisis. Con esto se pudo saber que el agua se componía de dos elementos. Lo publicaron y animó a muchos a realizar el mismo experimento. El más exitoso de todos fue Humphry Davy, quien con este método descubrió el sodio, el potasio y más adelante el magnesio, el boro, el calcio y el bario.